Saben ustedes que esto siempre intenta ser una caminata amable por lugares que tratamos de conocer. Por lo tanto, cualquier observación, sobre todo de las personas que son del barrio, es bienvenida, así aumentamos el conocimiento. Si nosotros estuviéramos en la ciudad de La Plata, estaríamos en la Plaza Moreno. Si estuviéramos en la ciudad de Miramar, estaríamos en el monumento al general Alvarado. Si estuviéramos en la ciudad de Campana, estaríamos en la entrada donde se abren las diagonales. Porque este barrio de Villa Devoto, tal es el nombre, ahí quiero hacer una aclaración que es importante, que es que los barrios en Buenos Aires que empiezan con Villa, son barrios posteriores a la federalización de 1887. Salvo Villa Real, que es un nombre que viene de antes, pero que también coincide con incorporarse allí. Si nosotros retrocediéramos exactamente 130 años, estaríamos en el partido de San Martín. ¿Por qué? ¿Cómo? No está tan bueno el audio. Bueno, a ver. Perfecto. Ahora está. Esto era el partido de San Martín, porque hay un dato de la ciudad que está bastante mal explicado, digámoslo así, que es que cuando se habla de que Buenos Aires se hizo capital federal, se habla de 1880, que es correcto, pero solo lo que era el viejo partido de Buenos Aires se convierte en capital, es decir, Riachuelo, Río de la Plata, Arroyo Maldonado y una línea imaginaria que sería, no imaginaria, el límite era Warnes, Río de Janeiro, Avenida La Plata, Sáenz. Eso fue capital federal. En 1887, como la ciudad había quedado pequeña, se le incorporan dos partidos completos, que es Belgrano, o sea, hasta llegar a lo que hoy es la General Paz, que era un límite imaginario, no era físico, entre entre Belgrano y San Isidro, correcto, después viene Vicente López, el partido de San José de Flores y este triángulo formado por Avenida de los Constituyentes, Avenida Tres Cruces, Beiró, que pertenecía al partido de San Martín. De esto no se habla nunca. Cuando se habla de la ciudad de Buenos Aires capital, se habla de Belgrano, Buenos Aires y Flores. También este sector del partido de San Martín. Así que estamos en lo que era San Martín. Esto era campo, solamente lo atravesaba el camino a San Martín, que es el nombre de la avenida San Martín. La avenida San Martín no debe su nombre al prócer, sino al pueblo. Era el camino a San Martín, avenida del camino a San Martín, después quedó San Martín. Pero no es un homenaje al prócer, sino por vía indirecta, porque el pueblo es un homenaje al prócer. La compañía, la constructora inmobiliaria argentina, que hace dos edificios emblemáticos de Buenos Aires, uno el de la última cuadra de la Avenida de Mayo, la inmobiliaria, y el edificio de Corrientes y Pueyrredón, que muchos confunden con el edificio de los 70 balcones, no es ese, pero ese edificio lo hace la misma empresa inmobiliaria que lotea Devoto. Detalle importante a tener en cuenta es que ¿por qué se confunde el edificio de Corrientes y Pueyrredón con el de los 70 balcones? Porque para venderlos, para alquilar, para rentar las oficinas de ese edificio, utilizaron como propaganda el poema de Baldomero Fernández Moreno, que es al revés. Pero el edificio de Baldomero Fernández Moreno es Ayacucho y Libertador. Esa esquina hay un edificio de 68 balcones, pero bueno, 68 balcones ahí en esta casa era bastante complicado, 68 balcones sin ninguna flor, bueno, lo redujeron allí. Cuando se traza el plano
plano pertenece a Juan Antonio Busquiazzo, el autor de la Avenida de Mayo, del Palacio Municipal, del edificio del Colegio Mariano Acosta. Diseña este plano y por su pertenencia a la masonería está vinculado al plano de la ciudad de La Plata y al plano de la ciudad de Miramar, que lo hace Rómulo Tamendi. Todos los arquitectos pertenecían a la masonería. Esto es la implantación de un gran símbolo masónico dentro de la ciudad, con una característica muy especial que tiene efectos románticos. Las calles que están trazadas en el sentido este-oeste son manzanas, digamos, la cuadra tiene 140 metros. Los que están en el sentido norte-sur, la manzana tiene 120 metros. Son manzanas rectangulares las de el barrio de Devoto, en este sector primigenio que empezaba en la avenida San Martín, en la avenida Tres Cruces, que debía su nombre a tres tumbas que había en General Paz y Beiró, hoy, y donde existía una histórica fábrica de salchichas, que debe su nombre a Tres Cruces, que eran esas cosas así. El 90% de los datos que ustedes van a recibir hoy son absolutamente inútiles, pero nos vamos a tratar de divertir al respecto. Bueno, luego se dedica al fomento del barrio el personaje que tenemos aquí, que es el conde Antonio Devoto, pero que no es el fundador del barrio. Él luego se incorpora al barrio, le dedica sus mejores afanes al barrio, pero no es el creador. Lo que sí, el barrio termina conformado como él lo quería. El dueño del banco. Es el dueño del banco que propulsaba, claro, pero no es el que diseña el barrio ni es el que lo empieza a lotear, sino que él se dedica a otorgar créditos hipotecarios. Devoto es un inmigrante italiano muy astuto que viene con su familia y descubrió que las grandes empresas cerealeras esquilmaban a los chacareros y a los quinteros. Entonces él le propone a todos los inmigrantes italianos que estaban en el campo comprarles a mayor valor. Al tener él una posición de mercado más importante, puede negociar mejores precios para vender y entonces se convierte en un benefactor absoluto de la comunidad italiana en la Argentina, a tal punto que el rey de Italia le otorga el título de conde personal. No era hereditario, él no tiene herederos, pero no lo hubieran podido heredar, y su esposa no tenía derecho al título, a pesar de que la esposa, cuando fue sepultada en la Basílica de San Antonio de Padua, la basílica aquí, se hizo poner condesa Elina Pombo. Bueno, ya sabemos. Bueno, el monumento lo retrata perfectamente como un tano así importante, y vamos a, ya para empezar a caminar, prestarle atención. En general, las plazas principales de los barrios no llevan el nombre del barrio. La Plaza de Flores es Juan Martín de Pueyrredón, la Plaza de Villa Urquiza de Esteban Echeverría, y la Plaza de Devoto es General Juan de Arenales. Ahí están los tres personajes que se homenajean en la plaza, San Martín y Belgrano, ya sabemos, y Arenales como el personaje. Estos maravillosos altos relieves, ven que se nos viene la figura, son muy interesantes. Año 30, abundancia del Art Deco, imposición del Art Deco como imposición del modernismo. Esa es la forma, casi hasta tiene algún toque de el arquitecto Salamone. Es decir, el Art Deco con invocaciones que hacen al nacionalismo. La implantación de mástiles tiene que ver con el fomento de la idea de lo nacional y el trabajo. Así que vamos a dar la vuelta, si les parece. Esto tiene que ver con la impronta también. En realidad yo dije años 30, que es cuando empieza el Art Deco. El mástil es de 1958, fines de la Revolución Libertadora, y el autor del mástil es Luis Perlotti.
que hace a la República con rostro indiano. Es decir, es todo ese tieso que vemos aquí. El competidor de Carlos Thays en lo que fue el diseño de las plazas porteñas. Entonces, si ustedes van a la Plaza Belgrano, que es de las pocas plazas que tiene el nombre del barrio, ahí frente a la Inmaculada, el diseño de la plaza es exactamente este. Es decir, un cuadrado con diagonales y alturas centrales marcadas, más una circulación interna de carácter circular. Es decir, son plazas simétricas, a diferencia de todo lo que hace Thays, que son curvas, pero que no responden a una forma predeterminada, sino simplemente la curva. Y además, el centro es una fila de plátanos con una segunda fila de magnolias que se repite. Digamos, la plaza ha sido muy depredada, es una lástima que no se hayan vuelto a plantar los árboles que han desaparecido. Y en la parte externa, un viejo paseo de carruajes. Van a ver que hay una doble línea de casuarinas que antiguamente permitían que un carruaje que decidía pasear, no circular, se metiera y transitara por el barrio. Ustedes saben que la casuarina es un excelente disciplinador de niños. Habida cuenta que la rama de la casuarina duele, pero no deja marca. No es algo. Esto me lo enseñó a mí una maestra que me aplicaba esos castigos, explicándome el por qué se usaba. Pero bueno, vamos a ver. El conde Devoto construyó en este barrio 3 palacios que van marcando la evolución, por un lado, de su fortuna y por otro lado de los gustos de la sociedad. A los italianos inmigrantes, aún con dinero, les resultaba bastante difícil integrar ese núcleo llamado las familias patricias, que estaban antes de la independencia y que tenían algún integrante de su familia que participó de las gestas de la independencia. Ese fue el primer edificio que construye Devoto como vivienda propia. Claramente representa una villa romana, es una arquitectura absolutamente vinculada con lo italianizante. Si uno camina por Roma, encuentra estas construcciones en forma habitual y la pone sobre uno de los 2 bulevares centrales. Este bulevar fue llamado Boulevard o Rambla, son sinónimos. Era la Avenida Nacional, que llegaba con ese nombre hasta el límite con el barrio, con el pueblo de Belgrano, con el partido de Belgrano, donde se convierte en La Pampa, que anteriormente era Pampa, en la Avenida Constituyentes. Los nombres de las calles cambian en lo que eran los límites de los partidos originales. La Avenida Caseros, que dividía de la Subintendencia de Barracas, y Avenida La Plata, que dividía Belgrano a Buenos Aires de San José de Flores. El arroyo Maldonado, que como era un arroyo, su costanera era la calle Dorrego, y entonces en Dorrego cambian, y aquí en Constituyentes, que originalmente era el fondo de la legua, o sea, 5 kilómetros contados desde la vieja costanera del río, desde la vieja costa. Así que la marca de Constituyentes verdaderamente es una marca que tiene más de 437 años, un poquito menos. Bueno, hoy es Salvador María del Carril, después vamos a hablar un poco de él, y sobre esta calle vivió una presidenta de la República. Bueno, tantas no hay, tantas no ha habido. Así que, esta era la residencia de Antonio Devoto, que tiene como detalle que carece prácticamente de simetrías. Es decir, tiene un estilo neoclásico evidente, pero a diferencia de la arquitectura palaciega francesa, que es absolutamente de simetrías, aquí no las tenemos con esta entrada principal. Luego el edificio fue donado, fue un gran benefactor del Estado y de la sociedad, Antonio Devoto. Fue donado al Estado, estuvo abandonado hace relativamente poco tiempo y por suerte se recuperó y es hoy una escuela.
lo que era el jardín y algunas de las cocheras, digamos, en los años 80 fueron demolidas y la mitad de esta manzana fue dedicada a una escuela pública construida en los años 77, 78, esas famosas, las escuelas Cacciatore, que son esas de ladrillos, ¿no? Que fue un gran plan de obras de buena calidad, pero que tiene algunas características que iremos viendo por aquí. El barrio tiene algunos detalles ya de protección definitivos, como por ejemplo están prohibidas las construcciones de más de 4 pisos, quedan algunos edificios testimonio de lo que llevó a cambiar, pero es un edificio, es un barrio de casas más bien bajas, donde vamos a ver una diversidad arquitectónica verdaderamente exquisita. Buenos Aires tiene una variedad arquitectónica que la hace bellísima. Hay pocas ciudades que se atreven a esta mezcla arquitectónica. Allí tenemos una casa bastante ecléctica, pero de estilo inglés, vinculada con la arquitectura ferroviaria, una casa Art Deco, después tenemos acá una casa italianizante, más aquí otra casa Art Deco, y sin embargo esto que en el mundo es poco habitual, para nosotros es cotidiano, la mezcla de los estilos que conforman estos barrios. Este barrio, que empieza su gran población hacia 1900, se constituye como una suerte de asentamiento original de la clase media que surge de las profesiones liberales, fruto de la extensión de la educación universitaria y de los trabajos en bancos, es decir, en el comercio, que podían llegar desde el centro aquí con muchísima facilidad a través de los trenes que cruzan el barrio desde el principio, ¿no? Este es de los pocos barrios que tiene 2 estaciones con nombre diferente y que sirvieron para la ubicación del barrio porque se instaló una de las 2 diagonales del plano para unir a las 2 estaciones. Si uno sigue por Fernández de Enciso, sale de la estación del Pacífico y llega hasta la estación del Central Buenos Aires, o sea, del San Martín de la década del 70, que, como siempre, todo tiene que ver con lo que era la aspiración del tiempo. Fíjense que son escuelas muy luminosas, pero a la vez con muy pocos lugares de ocultamiento, entonces permite fácil control, no son detalles extraños. En general, estas escuelas se deterioraron mucho por no seguir con el plan original. Se le agregaron techos donde no lo había, porque por ejemplo esto era abierto, era simplemente como un efecto estructural. Se le agregó esto, que ustedes ven que primero le pusieron una reja, después le pusieron la chapa se van ondeando. En general, hay que estar muy seguro de las intervenciones que se hace a cualquier arquitectura, porque después vienen los problemas, pero bueno, eso es otra cosa. Los nombres de las calles es muy importante tenerlo en cuenta, porque desde la calle Carabobo, desde Avenida Carabobo y Avenida San Pedrito, hacia Liniers, la mayoría de las calles son los nombres de las ciudades argentinas fundadas antes de la redacción de la Constitución, con alguna excepción, como el caso de Gualeguaychú, que es una ciudad de 1783, pero tenemos Chivilcoy, Bahía Blanca, Concordia, van a ver ustedes que es así, toda Campana, Guaminí, y para el otro lado también Varadero, y aparecen aquí una fuerte presencia de elogio a los Estados Unidos, la calle Lincoln, la calle Nueva York, y que tiene que ver con un tiempo en el cual había una sana competencia con Estados Unidos, que llegó al extremo de que en el año 1936 el presidente de los Estados Unidos, de visita a la Argentina, saludara al presidente argentino diciéndole: al fin nos vemos a la cara los 2 líderes de América, ¿no? De lo que uno deduce, o que ellos hicieron... ¿Quiénes son los presidentes? El presidente Roosevelt y el presidente Justo.
¿no? De lo que uno va deduciendo que algo mal... algo, pero es interesante, que es que en Devoto la plaza no es el centro comercial. Es decir, hay algunos negocios, sobre todo en la calle vinculada con las estaciones ferroviarias, pero la plaza es una plaza con residencias e incluso en este sector es una plaza, digamos, estamos a media cuadra de la plaza y acá no hay un solo negocio ni ninguna valoración. Otro edificio italianizante. Nosotros vamos a doblar por aquí, pero quiero decirles que si hiciéramos media cuadra más, se encuentra un edificio claramente de arquitectura Beaux Arts, Bellas Artes, que era la residencia de los padres de María Estela Martínez Cartas. Y acá voy a terminar haciendo un elogio que no quiero hacer, pero ustedes saben que Isabelita, presidenta de la República, en general ha sido tratada como la culpable de todo lo que pasó en ese tiempo. Y en realidad es bastante, hacer una buena biografía de Isabelita es un desafío porque Isabelita es una muchacha que tiene un nivel educativo superior al que tenía una mujer de su tiempo. El padre llegó a ser, era un empleado bancario importante en La Rioja. Ustedes saben que en 6 meses en La Rioja nacieron 2 presidentes argentinos, que fueron María Estela Martínez, que nació en febrero del 31, y en julio del 30 nace Carlos Menem, lo cual llevó a un diputado hace poco tiempo a proponer prohibir los nacimientos en La Rioja, pero es una maldad, una maldad. Eso es una maldad. Pero hablando en serio, ella, el padre... asume como contador general del Jockey Club de Buenos Aires. Se vienen a vivir aquí, vienen a vivir al barrio de Devoto, un barrio típico de clase media, de esa clase media que iba surgiendo a partir del avance de la economía argentina, y estudió la primaria en el colegio Granaderos de San Martín, que era el colegio del Jockey Club en Olleros y Libertador. Dato que yo sé porque yo fui a ese colegio y en el año 74... En el año 75, Isabelita vino a presidir el acto del 25 de mayo, ¿no? Y ahí nos enteramos y plantó un jacarandá, que todavía está, y luego hizo el secundario y estudió en el Conservatorio Nacional y es maestra, profesora de piano. Digo, porque esto desvirtúa lo que es la fácil descalificación de ella de que era una copera. Ella no era una copera, era una mujer de clase media que participaba de un ballet folclórico donde alternaba entre tocar el piano y bailar. No es cierto que fuera una copera, esto forma parte de los malos entendidos posteriores, porque a la Argentina le ha venido bárbaro echarle la culpa a Isabelita de todo lo que pasó mal, ¿no? Y yo no quiero mirar a nadie, pero muchos de los que están aquí la votaron. 64% de los votos sacó en 1973, acompañando a su esposo, que era un señor mayor de 78 años, que era razonable que le pudiera pasar algo en los 4 años que seguía. Pero no voy a indagar en eso, pero digo... y además... Yo no, porque era muy chiquita. Me imagino. Después estuvo presa 5 años y tuvo la dignidad de callarse la boca desde que la liberaron hasta hoy, ¿no? Yo hace 5 años que estoy en contacto con ella para que me conceda una entrevista. ¿No iba a ir a España? Pero nunca lo hemos logrado, pues no quiere hablar. No quiere hablar, ¿no? Tiene 87 años. Cumple ahora el 22 de febrero 87 años. Pero tiene que seguramente la última vez que vino y fue la última vez que se sacaron una foto todos los presidentes vivos, porque Frondizi e Isabel izaron la bandera en el Congreso y se sacaron una foto con Alfonsín. Fue la última vez que todos los presidentes constitucionales vivos se sacaron una foto. Que eso habla más bien de ella que mal, porque estuvo. Bueno. Perdón, una pregunta. Sí. Exactamente
en Salvador María del Carril, Sí. cruzando la plaza del otro lado, hay una casona bellísima, abandonada que es para llorar. Sí, es una casa que está con un problema sucesorio, no está ni siquiera en venta desde hace mucho tiempo. Y sí, pero no hay forma de entrarle por el problema de propiedad que hay. Pero es terrible. Yo se la quise regalar a mi mujer, pero no pude. Gracias a Dios me había metido en un lío si la llegaba a comprar, pero bueno. Bueno, ahora vamos a doblar por aquí y quiero que le presten atención a un detalle, que es que hay bocas para plantar árboles en dos líneas diferentes. Porque en algún tiempo se pensó en ensanchar esta avenida. Observen lo de las dos líneas de árboles. Sí. Aquí hay una, allá está la otra. ¿Cómo llegó esto aquí? Estos son los bloques de cemento que se ponen en las vías para cruzar. Pero estamos como a 300 metros, no importa. Bueno, vamos aquí, pues justo quería mostrarles. En esa cuadra se ve claramente un desarrollo inmobiliario que generalmente lo producían algunas empresas o constructores que compraban varios terrenos y hacían casas muy parecidas pero todas diferentes. Y esta es una característica de la construcción de vivienda de la Argentina, que los emprendimientos privados entendieron antes que los emprendimientos públicos, que es que la llegada de una enorme cantidad de inmigrantes a la Argentina hacía que el inmigrante se sintiera agredido por las viviendas iguales. Entonces, así como ustedes van a un barrio obrero en Inglaterra y son 2000 casas seguidas todas iguales y nadie hace nada por distinguirlas, miran el número, en la Argentina todos los planes de vivienda social, inmediatamente la gente le hace algo, le pinta de naranja la puerta, le agrega algo adelante, le hace una cochera, levanta una pared para que se sepa desde lejos que es su casa. El inmigrante viene perdiendo su lengua, perdiendo su tierra, perdiendo su familia. Si encima pierde cualquier dato identitario, los constructores se dieron cuenta de eso y hacen casas en el mismo estilo. Tenemos que retroceder un poquito, pero esto es la caracterización del viejo chalet californiano hecho en madera en Estados Unidos, que aquí se reconvierte, es la arquitectura de los años 40, Chapac Malal, Embalse Río Tercero, Ciudad Evita, Barrio Saavedra, donde ese chalet de madera incorpora el ladrillo a la vista, la pared blanca, el basamento de piedra Mar del Plata, que en realidad es piedra traída de Tandil, pero como se pone de moda en Mar del Plata, quedó estampada la marca. Y la teja española, o en este caso, todas las construcciones son de teja española. Si ustedes se fijan, de teja francesa, perdón. Si ustedes se fijan, claramente son casas de un aire parecido, pero todas diferentes. Claro. Todas las hicieron las mismas. Seguramente esto lo hizo un constructor, un terreno, dos terrenos, en el medio aparece otro característica, cuarto, quinto y sexto. Son 6 casonas que son muy parecidas. Vivían a 2 cuadras de acá sobre Salvador María del Carril y tiene la misma estructura y también la misma piedra. Claro, bueno, sin duda eso tiene que ver. Y yo me atrevo a decir, arriesgándome, que si medimos la superficie de todas las casas es la misma, con distribuciones parecidas pero fachadas diferentes. Esto lo empieza a entender el Estado cuando hace el primer plan masivo de vivienda social, que fueron las casitas baratas. Las 1000 casas de Liniers, el barrio Segurola, el barrio Emilio Mitre, el barrio del Bajo Flores, que eran 12 casas. Eran manzanas divididas con 3x3 pasajes en terrenos de 8x8, 12 casas de frente que estaban espejadas sus fachadas, pero las 6 bloques de 2 casas tienen fachadas diferentes. Esto está muy desvirtuado hoy, pero tenían que ver con esa idea. En Liniers ocurrió que un señor llegaba muy apurado a su casa, entró en la casa, entró al baño y se encontró una mujer que no era la propia. Eso terminó con el marido de las muchachas, de la señora que fue vista en esa circunstancia,
que lo corre a los tiros al otro, y fue la primera denuncia policial del barrio de las Mil Casitas. ¿Qué había pasado? El señor, apurado por cierta premura, se equivocó de pasaje. Tenía que entrar por la Calandria y entró por el Hornero. Pero las casas eran todas iguales. Era en el momento de la... Esto fue a los 7 días de inaugurado el barrio. Que quedó como un antecedente gracioso de eso que ocurrió allí. Acá ya tenemos un estilo más vinculado a lo que podríamos llamar el estilo Bustillo. Ese techo así de mansarda pero con teja roja, que es el del Hermitage, que es un poco la derivación del Casino de Mar del Plata. Sí. Claro, el barrio, La Loma. El barrio de La Loma, claro. Es decir, eso tiene mucho que ver con ese estilo. Este fue el chalecito californiano, hecho chalecito argentino. Muchas de estas casas, ustedes recordarán que persianas y puertas se pintaban de celeste. Y en este caso era la idea de Bustillo de crear un clasicismo nacional. Banco de la Nación, Casino de Mar del Plata, Hotel Hermitage, y que después se difundió también mucho en Mar del Plata. Habla de esta inteligencia de la identificación. Estas dos casas son la misma, es un plano. Sin embargo, fíjense que una está en un estado de conservación, la otra en otro, y para distinguirla, una tiene teja lisa para imitar la mansarda y la otra teja francesa. Entonces aparentan dos, pero a su vez, vistas de lejos, uno dice: esa es mi casa, y se cumple el sueño de todo argentino, que piensen que uno es más de lo que es. Es muy interesante porque la arquitectura, yo escuché esta definición de un historiador de la arquitectura, un arquitecto, historiador de la arquitectura, que él dice que la arquitectura es historia y sociedad hecha piedra. Y es así. Miren acá cómo se ve con claridad las dos casitas, cada una con su detalle, pero claramente que tienen el mismo, son iguales, pero no son iguales. En este espacio que se creó como una amortiguación entre la estación y el barrio, con estas tres plazas: Plaza Siria, Plaza Líbano, un homenaje a la gran colectividad turca, que les decimos turcos porque son los que llegaban con pasaporte turco y que la mayoría eran de Siria y del Líbano. Y la tercer placita, Húsares de Pueyrredón, homenaje al regimiento más antiguo del ejército argentino, que fue fundado en 1806 por Pueyrredón, a pesar de que nosotros el ejército lo damos nacido con la fundación del regimiento de patricios, pero que en realidad es después del 25 de mayo. Bueno, este lugar, aquel vagón comedor que está allí, en realidad es un viejo coche dormitorio del Ferrocarril del Sur, construido en los talleres de Escalada en el año 1925. Bueno, otra cosa. Aquí voy a romperles el corazón y algunas ideas a ustedes, porque siempre se ha hablado de que los ferrocarriles se hicieron desde el puerto hacia el campo para traer los productos del campo al puerto y poder exportarlos, cosa que habla bastante bien de quienes lo hicieron, que hacían ferrocarriles que servían. Claro, en la Argentina las discusiones son extraordinarias. O sea, ¿para qué se iba a hacer un ferrocarril para no ir a buscar nada a ningún lado, para llevarlo a ningún otro lado? Pero lo que sí siempre se dice, y que es otro error, es que los ferrocarriles se hicieron de Buenos Aires hacia el interior. Este ferrocarril que está acá comienza a construirse desde Río Cuarto a Villa Mercedes para llegar a San Luis y a Mendoza, ferrocarril andino, y luego ese ferrocarril que tenía por objetivo llegar a Chile se empieza a trazar su línea hacia Buenos Aires. Al llegar a Mercedes se desvía para competir con el ferrocarril, perdón, estoy diciéndolo mal. Cuando llega a 150 kilómetros de Buenos Aires, se desvía a Mercedes
para robarle tráfico, en términos comerciales, al ferrocarril oeste, al ferrocarril provincial. Por eso en Mercedes ustedes tienen dos estaciones a 50 metros una de la otra. La del oeste y la de... Chivilcoy tenía dos, pero era del mismo ferrocarril. Este era otro ferrocarril que entra, ¿no? Y después, de Mercedes, en vez de venir derecho del Pacífico para acá, se desvía a Pilar para entrar por otro lado a Buenos Aires. Pero lo importante es que el ferrocarril se hizo de allá para acá. Esta estación se inaugura en 1885, antes que Villa del Parque, que ofició de terminal un tiempo hasta que se llegó a la estación Palermo, que fue terminal de ese ferrocarril 12 años, por eso la zona se llama Pacífico, porque era la terminal del Pacífico. Y recién en 1907 se hizo el viaducto que llevó a Retiro, una estación que se inauguró, Retiro del San Martín, en 1907 por 6 meses, por eso es una estación de lata, hasta que se hiciera la terminal que iba a estar en Viamonte y Leandro Alem y Viamonte, y desde ahí un túnel iba a conectarla para la estación que era las Galerías Pacífico. Las Galerías Pacífico nacen como Galerías Bombardier, que las compra el Ferrocarril Pacífico para que fueran su terminal, pertenecieron al ferrocarril hasta 1990, y desde ahí esa iba a ser la terminal que con un túnel iba a ir a llevar los trenes. La estación del San Martín, que en la jerga ferroviaria se la conoce como el gallinero, porque es chapa y alambre, es provisoria desde 1907. Venimos levemente demorados. Nada, pero digo, por eso, ante estaciones de cierta jerarquía, fíjense que la estación de Devoto es una pequeña parada. Esta estación se llamó siempre Devoto. Devoto porque el conde puso plata para que hubiera una parada acá. Porque la estación iba a ser Villa del Parque, que es una estación, si ustedes la ven, el edificio es muy importante. En Villa del Parque lo que no se hizo es el parque que da nombre. Porque lo que hoy es la Facultad de Agronomía iba a ser el Parque Central de Buenos Aires, y entonces otros emprendedores inmobiliarios se hicieron al lado de ese parque que no se había hecho en 1885, hicieron la Villa del Parque que después se iba a hacer. Se le dan esos terrenos a la Facultad de Agronomía, y la Facultad de Agronomía, previendo que le iban a querer sacar terrenos, Pedro Arata, que hay una estacioncita, Pedro Arata, que era el decano de Agronomía y Veterinaria, ¿qué hizo? Puso todas las materias en edificios diferentes, todo en el borde. Los alumnos de Veterinaria lo odian a Arata, porque tiene que hacer 300 metros para ir de un pabellón. ¿Usted lo padeció? ¿Sí? Entonces tenían que ir, entonces fisiología era acá, Si ustedes rodean toda agronomía, hay cada 150 metros un edificio que es una materia. Y evitó dentro de todo que eso le sacaron el Club de Arquitectura, le sacaron comunicaciones, pero no más. De hecho, el terreno abarcaba el ROFO. Porque el ROFO es el hospital universitario y era de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que le cambien el nombre a la calle San Pedrito. Yo dije Carabobo. Claro, de un lado está bien. No, Carabobo, me equivoqué. Es Nazca, perdón. Ahora le vamos a poner, hemos hecho un pedido porque si de este lado es Nazca, del otro debería ser Muera. Viene de San Isidro al centro en auto. Cuando hay un servicio ferroviario hoy que hace ese trayecto en 23 minutos, digamos, y hacen 1 hora y media por Panamericana todas las mañanas, porque la clase media se desprendió del ferrocarril. Pero ustedes se toman el tren acá, y ahora no tiene buenos... Yo vivía en Caseros, que es una zona que tiene muchos defectos. Yo de Caseros iba al centro en el año 82-83 y el tren tardaba el rápido 19 minutos. De Caseros, hacía Caseros, Sáenz Peña,
Sáenz Peña Paternal, Paternal Chacarita, Chacarita Palermo y el centro. Pero todo esto lo hacía de un tiro. Pues yo voy a confesar algo. ¿Por qué conozco esta zona? En 1900, yo era atleta en mi infancia, en mi juventud. Tengo todavía el récord de velocidad en 100 metros del colegio donde hice el secundario, el San Román. Sigo cada año, paso para ver 12-2, 100 metros. Bueno, eso provocó la admiración de una serie de jovencitas, una de las cuales terminó siendo mi primera novia que vivía acá en Beiró y La Viga. Así que venía bastante. Y después, cuando terminé el secundario y después de esas experiencias con mujeres seguí la vida religiosa, es decir, me fui a vivir a un convento, fui a vivir a santos lugares, el santuario de Lourdes, hoy es el día de Nuestra Señora de Lourdes, siempre, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí pasé buenos tiempos, casualmente estoy terminando 2 libros que van a salir este año, uno que es sobre la Recoleta, ya está. Así que no sé si llega a la Feria del Libro, pero ya está terminando. Y otro que tiene que ver sobre los padres asuncionistas y esos tiempos extraños de la dictadura y de Iglesia, que va a ser, pero bueno, son lugares efectivamente y por acá uno pasaba rápido. Yo como cuando vivía en santos lugares y venía al centro, lo hacía convencido de la vida religiosa, trataba de apartar los terribles pensamientos que al pasar por Devoto me volvían. Una gran zona de Art Deco con todos los elementos del Art Deco. Este es el Art Deco alemán, es un Art Deco muy recto con aplicaciones florales que, bueno, han quedado algunas un poco maltratadas. Un detalle fantástico de Devoto es que ustedes van a ver muchos árboles con líquenes. El líquen denota ausencia absoluta de contaminación atmosférica permanente. Es una de las bendiciones de Buenos Aires, que al ser plana, el viento se lleva todo. Hay una prueba para hacer, los que fumen se pueden parar frente a un líquen, soplarle 20 minutos de humo y se cae. Así que es un marcador natural de primera línea. Esto lo digo porque, si no lo saben, mi esposa es bióloga y si yo no incluyo 5 avisos destinados a la biología y a la ecología, la paso mal. Quiero mostrarles esa torre que ahora no tiene el cartel que la caracterizó durante años, Jaquín Propiedades. Esa torre era el tanque de agua de la empresa de cargas del hermano de Devoto, porque Antonio Devoto se dedicó al comercio de la producción agropecuaria de los inmigrantes italianos, como les dije antes. El hermano puso la empresa que transportaba esa producción desde el ferrocarril a los depósitos de Devoto, ¿no? Y ese era el tanque de agua de esta manzana en la cual estaba el depósito de carros de Tomás Devoto. Si ustedes van a la Recoleta, hay una enorme tumba que dice Devoto, que es la de Tomás, el hermano, que hizo negocios ayudando al hermano a transportar la producción que lo convertía en uno de los actores importantes en el mercado de granos de Buenos Aires. Para entender lo que eso significaba, el mercado de granos en los Estados Unidos se instaló en Chicago y no en Nueva York, el mercado, digamos, de ventas, para abrir una hora después de Rosario y no pisarse con los precios. Porque el valor de los granos en el mundo, en la década del 20 y del 30, lo marcaba el mercado de Rosario. Y entonces los de Chicago tanteaban a ver cómo andaba. Cuando la cosa se da vuelta es cuando se cambia el horario bancario en la Argentina, que era de 7 a 12 y se pasa de 10 a 3, que nos jorobó la vida a nosotros, pero no alteró la vida de los... para quedar una hora retrasada respecto de Chicago. Vieron que hay lugares del país donde arranca a las 7 el banco y uno se olvida del gerente del banco al mediodía y se va a comer tranquilo hasta el día siguiente. Bueno, no.
Ahora acá no podemos hacer eso. Bueno, ahora vamos a... Ustedes son muy impresionables. Lugar donde está esta casa, que no es la casa de la que quiero hablar. Vivió en un tiempo Ramón Lista. Ramón Lista era el hijo de un héroe de la independencia, por eso aquí en la zona de Villarreal y Versalles hay una calle que se llama Coronel Ramón Lista, es por el padre. El hijo, Ramón Lista, geógrafo, expedicionario, esos muchachos que les encantan a las chicas, generalmente con ropas de exploradores, tipos que eran inasibles, ¿no? Entonces, bueno, en una tertulia que se da en la casa de Olegario Víctor Andrade, el Gorrión del Plata, que así fue definida Agustina Andrade, la hija de Olegario, que era una muchacha poeta. Yo no uso la palabra poetisa y sé que está mal, pero anticipo, para mí es poeta. No la uso, pero está bien, hay que decir poetisa, pero no me gusta poetisa. La cuestión es que se enamoran allá por el año 1870 y se casan. Ramón Lista tiene escritos unos libros de viajeros de sus expediciones a la Patagonia extraordinarios. Es el fundador del Instituto Geográfico Nacional, que durante muchos años fue el Instituto Geográfico Militar. Un personaje de esos que tuvo la Argentina cuando comienza el desarrollo institucional. Se casan, se casan en la iglesia de San Ignacio, se instalan en San Telmo y compran un terreno para hacer una quinta en Temperley. Son de los primeros habitantes de Temperley cuando llegó el ferrocarril allí en 1870 aproximadamente. En realidad el ferrocarril había llegado en 1865, pero son de los primeros que se afincan allí. La cuestión es que transcurría la vida normalmente. Hacia 1885 compran este terreno e instalan una casa aquí, viniéndose a vivir desde el centro. No les gustaba la vida céntrica. Y en 1877 lo nombra el presidente el presidente Miguel Juárez Celman, gobernador de Santa Cruz. Él viaja, es el hombre que cambia la capital del lugar. La capital estaba en Puerto Santa Cruz y él la traslada a Río Gallegos por razones estratégicas, y era de esos tipos locos que decide cambiar la capital y firma el decreto a las 6 de la mañana en Puerto Santa Cruz y hace 200 kilómetros a caballo en el día. Había puesto postas cada 5 kilómetros para tener caballos dispuestos al galope, y a las 11 de la noche llegó a Río Gallegos y firmó el decreto de asentamiento de la nueva capital. Se calcula que hizo entre 20 y 25.000 kilómetros a caballo expedicionando su territorio y se aquerenció con una tehuelche, de la cual nace una niña a la que, para que nadie dudara que era de él, la bautizan como Ramona Lista. La esposa, que estaba aquí, lo va a visitar un verano, descubre el episodio, como dama de la época no dice nada, vuelve, tenían 2 hijas, una de 8 años y otra de 6, no se sabe si fue aquí o en Temperley, se van del centro y, explicándole a sus hijas el por qué iba a hacer lo que iba a hacer, se pega un tiro en el corazón delante de las hijas. Cuando Ramón Lista, que amaba a su mujer, por eso dije aquerenció, ¿no?, vuelve a Buenos Aires, Sí, pero digamos en ese caso, entendiendo la soledad patagónica, digamos, no lo justifico, pero se explica, digamos, no es que se quedaba más tarde en la reunión de directorio porque... La cuestión es que él abandona el cargo, se viene urgente a Buenos Aires, le hacen un juicio por abandono de los deberes de funcionario público, lo indulta el presidente Carlos Pellegrini, él queda absolutamente anonadado por la circunstancia y se encierra en esta casa casi 4 años. En 1897 el presidente
José Evaristo Uriburu lo rescata de su ostracismo y lo nombra expedicionario al Bermejo. Y es el primer hombre que navega el Bermejo aguas arriba desde la desembocadura usando su ciencia. En un paraje al norte de lo que hoy es la provincia de Formosa, que se llama Departamento Ramón Lista, él desembarca para expedicionar y uno de los vaquianos que lo acompañaba lo mata para quedarse con el dinero que llevaba, simulando un ataque de los indios. Se descubre el episodio, los dos vaquianos van presos, rescatan los restos de Lista, los traen a Buenos Aires, se hace un funeral de Estado por el servicio patriótico que estaba prestando, y lo muy curioso es que en ese momento se presenta la familia Andrade y pide sepultarlo junto a su esposa. Así que en la tumba de Olegario Víctor Andrade, en la Recoleta, están juntos Agustina Andrade, su marido, Ramón Lista, y las 3 hijas, las 2 que tuvieron juntos más la hija de la Tehuelche, como siendo una suerte de reconciliación póstuma. Gran parte de esta historia pasó en esta casa. Es un extraordinario ejemplo de cómo se puede mezclar la arquitectura con buen gusto. Aquí había una casona, claramente del estilo de las casas de Devoto italianizantes, no de las casas de los caserones de Devoto, que se amplió hacia ambos lados con una construcción moderna, pero respetando de alguna manera el entorno, y uno no puede decir que esto está feo. Al contrario, esto puso en valor la casona dándole otro uso. Desde aquí podemos ver la primera sala de servicios sanitarios del barrio de Devoto, que es aquel edificio que forma parte hoy del Hospital Zubizarreta. Ven ustedes que tiene un hermanamiento arquitectónico con la casa de Devoto. Lo hace una constructora cuyo nombre es CECI, que en realidad sería Cecchi, en italiano, Cecchi. Todos lo conocen aquí como el Palacio Secchi, que no es Cecchi, que fue el hombre que le construía todo a Devoto. Incluso construyó sus oficinas en la avenida, la calle Reconquista, en el barrio de San Nicolás, y eso fue el inicio de lo que después fue el Hospital Zubizarreta, que lleva su nombre debido a 2 razones. La primera persona que se viene a atender es un tal Zarreta, que lo hicieron subir al primer piso y le gritaban: subí, Zarreta, subí. No repitan esto. El primer médico designado en la sala no era sala de primeros auxilios, sino que era como un pequeño hospital de Devoto. Allí, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por la municipalidad, fue el doctor Abel Zubizarreta, por eso tiene su nombre. Después se hizo obra de Fermín Beretervide, el arquitecto pintoresquista de Buenos Aires, el pabellón aquel y todo esto. Si ustedes miran esa parte de atrás, que está bastante deteriorada, sin embargo pueden ver el estilo del Instituto Pasteur, pueden ver el estilo de la casa del barrio de viviendas Los Andes. Esto es obra, la Casa de Flores es obra de un arquitecto socialista, Fermín Beretervide, que hizo todo esto se llama pintoresquismo, porque casi le agrega detalles absolutamente pintorescos para que quede linda la casa. Esperemos que todo esto lo vayan refaccionando para que... Es muy bueno ver cómo fue evolucionando la arquitectura pública. Aquí tenemos el edificio, un modelo neocolonial, y aquí es bueno recordar que lo que distingue al colonial, o sea, el estilo hecho en la colonia, del neocolonial, que es la imitación hecha 2 siglos después, es que el colonial es todo blanco y el neocolonial se le pintan las molduras con color ocre. Ese es un dato, es un código de patrimonio que se usa en la Argentina y solo no se cumple en 2 edificios públicos, que son la Casa de Tucumán y el Cabildo, que son reconstrucciones y debería tener esto. Pero como son edificios emblemáticos, se los pintó de otro color, pero se ve en el Museo de Luján los edificios que tienen las molduras de este color, la iglesia Santa Adela,
la iglesia de Santa Rita, es porque son neocoloniales fuera del tiempo del estilo. Es una pequeña lectura entre el edificio original del pequeño hospital de Devoto y su jardín y el nuevo hospital. Había una calle que era por donde entraban las ambulancias. Acá se ve clarito. Después se fue llenando de cosas y se perdió esta cuestión. Fíjense cómo se repiten los edificios de distintos estilos armoniosamente. Este fue de los primeros barrios de Buenos Aires que tuvo alumbrado eléctrico en las calles. Por eso, ya en la década de 1910, se plantaron estos que fueron los primeros postes de hormigón armado que se ponen en Buenos Aires en las esquinas. Van a ver que muchas esquinas no tienen, porque lo que se alumbraba era la esquina. Al ver en la luz de la otra esquina, más o menos, antes, digamos, la ciudad era mucho más amable para el romance. Había una bombita a mitad de cuadra, una bombita en cada esquina. Hoy día todas las calles son quirófanos, las plazas. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes recordará que uno iba a la plaza a tener un momento de cierta intimidad? Hoy uno escapa de las plazas. No hay más zaguanes. Los pocos zaguanes que hay tienen unos reflectores que se encienden cuando uno entra. Están matando la esquina, sin duda la construyó un empleado ferroviario. Las empresas británicas de ferrocarriles fueron las primeras que crearon cajas de jubilaciones para los empleados que eran argentinos y un sistema de retiro para los empleados ingleses que venían y luego regresaban. Ustedes saben que el pueblo inglés es poco afecto a la emigración. Una gran sorpresa que yo me llevé en Malvinas es que la población está dividida en dos, entre los nativos, que hoy son llamados islanders, isleños, y los británicos, que son los que, venidos de Inglaterra hace 40, 30 años, están trabajando en las islas pensando en volver a Inglaterra. De hecho, la cantidad de ingleses sepultados en la Argentina son poquísimos, a pesar de la enorme cantidad que hubo y que se fueron. Muchos hijos de ingleses se han quedado aquí. ¿Cómo hacían las empresas ferroviarias para que se quedaran tranquilos respecto de su futuro los empleados, generalmente jerárquicos o con algún grado de profesión técnica superior? Le daban un préstamo para que construyeran su casa. Es decir, antes uno entraba en una empresa y se jubilaba o terminaba su vida laboral allí. Uno estaba fidelizado a la empresa, era común. Hoy día, lo charlábamos con algunos al inicio, conseguir un empleado que dure 6 meses es toda digamos, no hay. El empleado recibía el dinero para construir una casa. Generalmente la empresa le proveía del plano también. Por eso esta arquitectura es el barrio de Coglan, el barrio de Temperley, el barrio de Banfield, Ranelagh, San Andrés, cerca del ferrocarril. Barracas. ¿Por qué? Porque entonces venía el jefe de la estación o el jefe de la cuadrilla, que era un inglés que enseñaba la tecnología, construía la casa y cuando volvía a Inglaterra la vendía. Ya le había pagado con un porcentaje de su sueldo a lo largo de su vida a la empresa y se iba con un capital que le permitía retirarse con dignidad, además de la jubilación que le correspondía. Un sistema perfecto que, si lo pudiéramos repetir, sería extraordinario. No, pero eso, a ver, muchísimos, yo voy a decir algo políticamente incorrecto. Los mejores tiempos de la Argentina fueron los tiempos de la alianza política y económica con Gran Bretaña. De hecho, el otro día charlando con el embajador de Inglaterra, de Gran Bretaña, yo le digo, sí, yo creo que fue, y él me dice, usted no sabe lo que le costó a Inglaterra la ruptura de su alianza con la Argentina. Dije, empezamos con la cargada. Y el tipo me dice, si la Argentina hubiera seguido siendo la aliada de Inglaterra al terminar la guerra mundial, nos hubiéramos podido parar de otra manera frente a Estados Unidos y a Rusia. Pero, o sea, uno siempre la mira desde aquí, ¿no? Y
yo creo que, bueno, dejando de lado esto que acabo de decir, de lo que estoy convencido, un grave drama de la Argentina es que lo virtuoso del pasado no lo podemos admitir porque es incorrecto políticamente. De estas casas se construyeron cerca de 7.000 en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, cerca de 7.000, y ustedes las van a ver. Y el sistema es perfecto, digamos, si uno pudiera generar ese sistema hoy, construiríamos muchas más casas. Pero bueno, ahora la han hecho una sola mano, durante mucho tiempo era mano y contramano. Y acá podemos ver con la claridad que las cuadras son de diferente dimensión, que las manzanas no son cuadradas, porque si no esta diagonal, que sale exactamente a 45 grados de la perpendicular, cortaría en las esquinas, y sin embargo se empiezan a crear manzanitas porque esto mide 140 metros y esto mide 120. Acá lo vemos. Si no, atravesaría las esquinas. Bien. Vamos hacia allá que hay dos instituciones religiosas muy importantes. La iglesia ya estaba en marcha. Se pararon las obras y el conde empezó a poner dinero para hacer la gran iglesia de Devoto, con una sola condición: San Antonio. Cuando Carlos Taís vino al país, vino contratado para hacer el parque de una estancia. El general Roca va a esa estancia, ve el trabajo que hace Taís y le pregunta qué tiene que hacer los próximos 30 años. Y lo contrata como director de parques de la ciudad de Buenos Aires. Taís vino contratado porque la idea que había en la Argentina es que los parques de estancias tenían que ser con árboles europeos. Entonces contratamos a un francés que traiga los árboles. Taís hace un gran viaje por el país y descubre que los árboles que había en nuestro suelo eran extraordinariamente bonitos y que no entendía ese fervor por traer árboles de afuera. Por eso la ciudad de La Plata, que fue hecha por el hijo de un francés, con todos los detalles del urbanismo francés, todos los árboles que están plantados en La Plata son árboles no autóctonos, no. El de La Plata no. En La Plata hay tilos, hay plátanos, hay, salvo los eucaliptos y álamos, los eucaliptos, bueno, tampoco son, pero que ya estaban antes de La Plata los eucaliptos, en el parque. Sin embargo, en Buenos Aires empezaron a plantar jacarandás, los palos borracho, el yuchán. Yo esto lo tengo que decir que es mi segundo aviso biológico del día. El yuchán es el palo borracho blanco, que no es palo borracho y es otra especie. ¿De acuerdo? Repitan. El palo borracho es el rosado. Bien. Samú, exactamente. Muy bien. Bueno, el tema es que entre los árboles que descubre en el norte Taís, descubre este que es la tipa, que es el de la florcita amarilla. Que es el árbol que llora. Y yo lo utilizaba como metáfora. Cada vez que quería conquistar a una mujer, me acercaba y me ponía debajo, le decía alguna frase bella, y le decía, fíjate tú que hasta el árbol llora por esta, derrama lágrimas. Bueno, mucho tiempo después me enteré que lo que cae es fruto de un parásito que chupa savia y tira eso. Por suerte llevo un registro de todas las mujeres con las que yo había hecho eso y fui y me disculpé para que no se enterara por otro medio. Pero por eso, si ustedes lo han visto, mancha los autos de una manera terrible, terrible. Pero este es un árbol autóctono. Ahora se está poniendo de moda uno, que es el ibirapitá, que es una maravilla, que es el de florcita amarilla que han puesto todo en el bulevar de la avenida Maipú. Que prestenle atención a un detalle, es un árbol que crece enorme, tiene el doble de porte de un jacarandá, pero además es una sombrilla, o sea, todo adentro es vacío, con lo cual es fresquísimo estar ahí. Hay un detalle interesante. La reconstrucción de la cúpula incendiada hace relativamente pocos años, que se incendió por un cortocircuito y desapareció. Eso que estamos viendo es reproducción exacta de la original, pero es nuevo. Vamos por esta basílica. Esta es una iglesia que tiene una característica casi única en Buenos Aires. Es una iglesia arquitectónicamente exenta de cualquier construcción.
Es decir, no tiene ninguna pared que se toque con nada. Es la iglesia sola. Tiene una cripta, estilo neoclásico, con una cúpula destacada. La cúpula tiene exactamente la misma altura que el resto del templo, con 2 campanarios mínimos. Y las iglesias se empiezan a construir como la iglesia de Devoto. Cuando se frena la construcción, viene Antonio Devoto, dice a que terminemos la iglesia, pero que sea San Antonio de Padua el Santo. Tienen una peculiaridad, que es que las imágenes son todas de mármol de Carrara. En general es espléndida, es una iglesia espléndida. Tiene la peculiaridad de que en el vitral tiene un escudo argentino, no es muy común. Y el otro detalle es que la cripta, que está en la parte inferior, es la tumba de Antonio Devoto. Antonio Devoto está sepultado aquí, pero con sus 2 esposas, una a cada lado. Rosa Viale por un lado, Elina Pombo por el otro. Había viudado. Bueno. Legal. Pero digamos, no deja de ser un toque interesante. Allí podemos ver, ¿Y la cripta por dónde está? ahí, si ustedes ven que hay un portal, ven que está la puerta, mirando a la derecha. Ven que hay una puerta y que ahí hay una escalera que lleva a la cripta. La cripta es una cripta funeraria, no cumple ninguna función religiosa. No es un templo en el cual está la tumba. Es una maravilla. Y ahí tienen el retrato de doña Elina Pombo, ¿ven? Que está en la pared, el retrato hecho en escultura, y que dice Condesa Elina Pombo de Devoto. Que es un título que no le corresponde, pero bueno, pobre doña Elina, le vamos a permitir que lo haga. Esta es la casa, allí viven los sacerdotes. Es la casa parroquial más deseada de Buenos Aires. Hay por lo menos 300 curas que están rezando para que trasladen a este cura a ver si les toca a ellos venir acá. Es un pequeño palacio espectacular en la casa del sacerdote. Ahí hay un salón parroquial. No tuvieron descendientes. ¿De ninguna de las 2 mujeres? De ninguna de las 2 mujeres. No. Vamos por aquí. Una de las razones por las que los sacerdotes no se casan, una de las razones fundamentales del celibato sacerdotal es antiguamente que las mujeres se negaban a coserle los botones de las sotanas. 33 botones, ustedes saben que las sotanas tenían 33 botones, cada una por cada uno de los años de vida de Cristo. Y segundo, tenían que limpiar todo esto, ¿no? Entonces... un detalle que alguien me había preguntado. Esta iglesia es basílica. Es iglesia. Las capillas son iglesias chiquitas. Las iglesias que tienen un territorio dentro de la diócesis son parroquias. Esta es parroquia, es decir, hay un territorio otorgado a la parroquia, y es basílica. Basílica es un título honorario que le da el Papa perché le piace. O sea, no hay ningún protocolo a seguir para ser basílica, salvo que esté terminada. Hay una sola basílica en el mundo que está sin terminar, que es, por razones, la Sagrada Familia de Barcelona. Después, fíjense que incluso la Catedral de Buenos Aires, que por razones históricas merecería ser basílica, no lo es porque le falta el campanario del proyecto original. Como detalle, hay solo 4 basílicas mayores en el mundo: San Pedro Vaticano, Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor, y San Juan de Letrán. ¿Cuál dije mal? Santa María, Dije 2 veces Santa María. Y San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. O sea, el Papa como obispo de Roma tiene sede en San Juan de Letrán. Detalles. El resto de las basílicas son basílicas menores en el mundo. Y es basílica menor agregada a una de las basílicas mayores. Buenos Aires es la ciudad americana con mayor cantidad de basílicas, tiene 15. La que le sigue es Nueva York, que tiene 8. Esto tiene que ver con que varias damas argentinas fueron las mayores donantes
a la Iglesia Católica en el siglo XX en el mundo, Adelia Arilao de Olmo, Mercedes Castellanos de Anchorena, que fueron además nobles pontificios. Esta es Basílica Menor, Basílica de San Antonio, que es una verdadera maravilla, pero lo único que tiene es que estar terminado. Este lugar lo uso siempre para decirles que cuando uno va por la ciudad se tiene que parar en cualquier esquina a mirar para todos lados, porque esta perspectiva de esta iglesia, que yo no la he visto fotografiada nunca, es una maravilla. Se ve el ábside en el mismo material que la cúpula, se ve la cúpula y se ve esta condición de exenta que tiene la iglesia y la iglesia en toda su magnitud. Tiene el tambor que es la parte, digamos, circular sobre la que se sostiene la cúpula, que tiene otro nombre que lo pueden usar ustedes para quedar bien en una cena familiar. Estuve observando el cimborrio de San Antonio. ¿Sí? El cimborrio. Sí. Y se nota, claro, fíjense ustedes las placas de bronce del ábside, del ábside oxidado después de 100 años y la cúpula que tiene 10 años. O sea, dentro de 100 años van a estar las dos iguales, porque ya en 100 años alcanza el cobre de los techos más o menos el color que sobrevive hasta que se termina. Tanto el cobre como el bronce y el oro, no, el oro no, cobre y el bronce, el óxido se convierte en una capa protectora. Óxido de cobre. Es óxido de cobre, pero que no permite el deterioro posterior. El Congreso Sí. fue tan importante que lo protegen. No sé si te fijaste que no está en estas condiciones. No. Está impecable. Está impecable. Es porque le hicieron un tratamiento para dejarlo como óxido de cobre. La cúpula del Congreso es la más pesada metálica, la cúpula de metal más pesada del mundo, porque no tiene estructura, son piezas encastradas una con la otra. Yo siempre que voy al Congreso no cuento ese detalle porque alguno va a decir. Pero bueno, ¿qué más? Si ustedes ven el Colegio de la Misericordia de Belgrano tiene un estilo muy parecido, el de Flores también, aunque es más neoclásico, y esto es un atisbo de modernismo catalán, el estilo previo a Gaudí, que lo vamos a ver perfecto en la fachada, en la entrada. Estos son conventos que estaban previstos en épocas en las que había muchas monjas. Calculen que hoy, en tiempos de decadencia, la Iglesia Católica tiene medio millón de religiosas y 260.000 sacerdotes en el mundo. Es los dos pilares que sostienen la puerta, es un modernismo catalán. Las puertas en vez de ser rectas son curvas. Esta es una maravilla. En su tiempo vivían 50 monjas aquí. Creo que hoy viven 3. Bueno, y ahora vamos rumbo hacia lo que fue la casa. Evidentemente es la casa de un artista que tiene algunas aplicaciones y ha hecho esta escultura al estilo del Quijote. Es el estilo del Quijote, que todavía no termina de ser... A mí estas cosas me gustan, digamos. No me gusta la exageración, pero me gusta. Este está más lindo que el patio. ¿El Quijote? Bueno, el Quijote. Tiene la idea de Saldungaray. El Cristo de Salamone, que está saliendo, claro. Sí. Me ha hecho emocionar. Si ustedes observan esta construcción que está aquí en la esquina, verán que la planta baja, ¿sí?, tiene una entrada por allí, claramente locales, y tiene preparados los balcones para la construcción de la primera planta. Esto tiene una explicación técnica. Si quería hacerse un balcón, tenía que estar previsto cuando se hacía el techo, porque estas son construcciones de bovedilla. Para sostener el balcón era necesario que los tirantes metálicos salieran y se pudieran sostener. Yo los he llamado los balcones del progreso, porque esto en general son construcciones hechas por inmigrantes italianos o encargadas a constructores italianos con la esperanza de luego hacer arriba la casa de los hijos. Esto hay en Buenos Aires
miles de ejemplos. Muchos de ellos, la planta baja es de 1910, la planta alta es de 1930. No hay contexto, digamos. Y en muchos lugares hay, no es este caso, están las dos puertas. Una que en funcionamiento y la otra prevista para hacer la escalera. Esto habla de lo que era una sociedad que tenía la expectativa de que el progreso no se iba a detener nunca jamás. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo para hacer la casa de mi hijo de 40 años, el balcón? Lo hago. ¿No? Hoy nosotros vivimos en una dinámica de no tener previsto qué vamos a hacer en marzo. Y es cierto cómo eso ha empeorado la cosa. Si ustedes miran esta manzana, van a ver que todas las construcciones que hay son posteriores a 1940. Aquí, Antonio Devoto construyó el palacio más grande que se construyó nunca en Buenos Aires, 14.000 metros cuadrados cubiertos para él y su esposa. No, sí, claro, sí. Entre Palacio Devoto en internet hay miles. Nunca se inauguró. ¿Esta manzana? Sí. ¿Y dónde? ¿Ahí? Esa manzana de frente era toda la manzana del palacio. Después se demolió en fines de los 30 y se construyeron algunas casas, aquellas dos primeras. El palacio nunca se inauguró, llegó a estar equipado y amueblado. Las sobrinas de Devoto, era un palacio imposible de mantener. ¿Por qué hace este palacio Devoto? Cuando él ya tenía prácticamente listo el palacio Chequi, que está ahí en la avenida Lincoln y que hoy es una escuela de sordomudos. Porque para 1910, para el centenario, a Buenos Aires iban a venir enorme cantidad de delegaciones de Europa. El presidente Figueroa Alcorta, que terminó siendo considerado un yontatore, porque el único presidente que vino acá y lo abrazó Figueroa Alcorta fue el de Chile, y cruzó a Chile y murió. 15 días antes, el 10 de mayo de 1910, muere el rey Eduardo VII en Inglaterra. Las delegaciones que venían para acá doblaron y fueron a Londres al funeral. Iba a venir el rey de Italia, iba a venir la infanta Isabel o el rey de España. Entonces las familias empezaron a crear palacios, que es lo que yo llamo los palacios del centenario, que fueron, cuando hablo de palacios hablo de viviendas de más de 3.000 metros cuadrados cubiertos propios para una sola familia. Se llegaron a construir en Buenos Aires 140, no hay nada igual en el mundo en ese tiempo, en el siglo XX. Devoto contaba con que iba a ser el huésped del rey de Italia. Entonces se hace este palacio. Los Paz creían que iban a recibir, los Anchorena, que iban a recibir a la infanta Isabel. Después terminó alojándose en una casona más humilde. Entonces, este palacio, en los años 20, se termina de rematar todo lo que había, arañas, si ustedes entran en la página web de la Junta de Estudios Históricos de aquí, van a ver todos los avisos de remate y demás, y después de haber intentado instalar clínicas, hospitales o un hotel, terminaron demoliéndolo. Era más grande que el Palacio Paz, que lo que es el Círculo Militar. El Círculo Militar tiene 12.000 metros cuadrados, el Palacio Anchorena, Palacio San Martín, tiene 9.000, este tenía 14.000. ¿Cómo? Nada para hacer ahí. Y no se le encontró la vuelta. Recuerdan ustedes que la alta burguesía terrateniente tenía un rendimiento en sus campos que le permitía mantener estos palacios. Algunos se dieron cuenta que eso no iba a ser eterno, empezaron a construir palacios en propiedad, no en propiedad horizontal, palacios de rentas, el Palacio Trugamú, el Cabanag, que era para seguir viviendo en un palacio, alquilaban parte del palacio y mantenían los servicios centrales. Muchos no se dieron cuenta y tuvieron que venderlos, y por eso muchos palacios se demolieron. Muchos fueron a hacer embajadas. La embajada francesa es un palacio. Sí, la embajada francesa, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Italia, el Palacio Errázuriz. ¿Qué pasó con la casa que tenían, que hoy es el colegio Bueno, de sordomudos? para que el constructor no le cobrara el trabajo haciendo le regala el otro palacio. Usted quédese con este palacio, que está totalmente equipado.
vengan a verlo porque es increíble, que sobre la calle lateral trasera tiene un edificio espectacular que era para el área de servicios, para que vivieran los 80 sirvientes previstos. Este palacio tenía contemplado un plantel de 140 personas. Piensen ustedes que había gente para encerar, gente para lustrar los bronces, gente para planchar, gente para hacer la comida, mayordomos, cocheros. Tenía 90 estancias, 90 espacios. Sí, claro. Era una locura. Pasó lo mismo con el Palacio San Jacinto, que era la estancia de María Unzué de Alvear, que hay fotos también, que era un castillo normando en Rojas, y que tenía 79 habitaciones, y que los sobrinos decidieron demolerlo, para no mantenerlo. Pero lo que pasa es que en el 30, cuando según Prebisch se alteran los términos del intercambio, es decir, nosotros empezamos a vender cosas que cada vez eran más baratas y seguíamos comprando cosas que cada vez eran más caras, no se pudieron mantener los palacios. Ahora, hay una cuestión también de clase. Pues un día le dije a mi mujer, me encantaría regalarte este palacio. Y la respuesta de mi mujer fue, ¿y quién va a limpiar? Entonces, cuando uno está en condiciones de vender, de comprar ese palacio, ese problema, chicas, no existe. Estamos en el bulevar de la Avenida Nacional, ¿sí? Hoy Avenida Salvador María del Carril. Ustedes saben que son pocos los constituyentes que tienen nombre, que tienen nombre de calles, porque Buenos Aires siempre tuvo cierto resentimiento porque la Constitución argentina se hizo sin Buenos Aires. Entonces, así como los firmantes del Acta de la Independencia, cada uno tiene su calle, a los constituyentes le pusieron una avenida, Avenida de los Constituyentes, y busquen ustedes quiénes son. A Salvador María del Carril le correspondió por ser vicepresidente y luego presidente de la Corte Suprema, y Salvador María del Carril, un hombre fundamental de la historia argentina, porque fue primer gobernador constitucional de la provincia de San Juan, redactor de la Carta de Mayo, que fue la primera carta de derechos del hombre escrita en la Argentina, porque fue uno de los líderes unitarios y sobre todo fue uno de los principales complotados para lograr que Lavalle mate a Dorrego. Ese es quizá el aspecto más oscuro de su vida. Luego va a ser firmante del acta, va a ser firmante de la Constitución Unitaria del 26 y va a ser firmante de la Constitución Federal del 53. Es el único argentino que firmó dos constituciones en la historia. Luego, que ahí ese fue el gran acuerdo que logra Urquiza, que dice: yo dejo de ser caudillo y ustedes dejen de ser unitarios. Aceptemos el liberalismo como ideología dominante y yo me someto a la ley y ustedes acepten que somos un país federal. Y ese gran acuerdo político organizó el país. Y es increíble, de los 26 constituyentes del 53, 22 son unitarios y firman una constitución federal. Digo, para entender el valor de la política, ¿no? Cómo hay que negociar. Bueno, la cuestión es que Salvador María del Carril después va a ser el primer vicepresidente de la República de Urquiza, va a ser integrante de la primera Corte Suprema de la historia, la de Mitre, y va a terminar su vida pública como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero en el 62, ya instalados en Buenos Aires, tiene un problema con su esposa, que empieza a gastar de más, y publica en los diarios de Buenos Aires lo siguiente: yo, Salvador del Carril, quiero avisar a los acreedores de mi esposa que desde hoy no pagaré más sus cuentas. La mujer le contestó con una carta privada, terriblemente soez, que termina con una maldición. Estas son las últimas palabras que le dirigiré mientras vivamos, usted o yo. Y no le habló más. Vivieron en la misma casa, Alsina 1151, sin dirigirse la palabra. 21 años. No, porque en esos tiempos la sabiduría de la ley establecía que el hombre era quien administraba los bienes gananciales y los bienes propios de ambos cónyuges. En realidad, sabiduría que se perdió en 1968. Bueno, no, pero esto cambió en 1968, hace un ratito. Claro, la reforma del Código Civil. A ver, es cierto que Salvador del Carril hambriaba a la familia, o sea que él la pasaba muy mal. Bueno, muere él
¿no? Muere él después de 21 años y ella no participa del funeral, manda a hacer un enorme monumento en la Recoleta y a los 5 años, el día de la muerte del marido, inaugura el casco de la estancia La Colorada, La Porteña, perdón, el Palacio La Colorada, que es un castillo blanco, nadie entiende por qué La Colorada, eran los viejos campos, frente a la Laguna de Lobos. Si uno está en Lobos, ve La Porteña, no es la de San Antonio de Areco. La cuestión, la de Huiralde. Bueno, uno de los hijos dijo, mamá, es el día de la muerte de papá, es sábado. Están las cartas, es delicioso esto. Bueno, pasan 10 años más, o sea 15 de la muerte del marido, él muere, ella muere y su testamento dice: deseo que el monumento que me recuerde lo esculpa a alguien que no sea quien esculpió el de mi marido. Por eso en la Recoleta el monumento de Salvador del Carril es de Camilo Romairone, el otro es de José Arduino. Y deseo que queden claro por la posición de los monumentos lo que fue nuestra vida en común. Él cómodamente sentado mirando hacia los campos protegido por el baldaquino y yo le daré la espalda, incómoda y sin protección. Seremos sepultados juntos uno al lado del otro a fin de que la paz eterna nos alcance o no, pero juntos. El rencor que una mujer puede concebir es inmenso. De hecho, cuando yo me peleo con mi señora, ella enseguida sale y dice, claro, vos mostraste la hilacha en la primera cita, yo me debí dar cuenta. Y yo no estoy en condiciones de discutirle, nunca lo admití, pero yo no me acuerdo cuándo fue la primera cita. Pero bueno, todos sabemos, no voy a comprometer a ningún marido acá, pero... Nunca se acuerdan de nada. Bueno, así que esto es así. Este era el frente que daba al Palacio de Devoto. Véanlo, es impresionante. Vamos ahora a ir ya rumbo... Les quiero hacer 3 comentarios. Si siguiéramos por aquí derecho y llegáramos hasta Fernández de Enciso, encontraríamos la Escuela de Jardinería de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que la creó John Hall, que fue un inglés que creó aquí el primer criadero de orquídeas que hubo en Sudamérica y que fue visitado por el príncipe Eduardo, todos. Y que tiene una anécdota muy curiosa porque aquí nació el polo florista de la zona de Bursaco y de Almirante Brown, porque él tenía 5 gallegos que colaboraban con él. Él se muere, se abre y está la donación que hace a la Universidad de Buenos Aires. Vieron que los trámites en el Estado suelen ser rápidos, tardaron 12 años en aceptar la donación. Entonces estos gallegos que se quedaron sin trabajo, hicieron un hueco en una pared y robaron algunas orquídeas, se fueron a Bursaco, bien lejos, y ahí nació que esa zona, incluso hoy están los japoneses y demás, sea donde se producen las flores que usamos en Buenos Aires. Y la vieja estación que se llama Antonio Devoto. Durante 14 años el cartel decía Doctor Antonio Devoto. Sí, después lo sacaron. No sabemos por qué. Porque antes Devoto no fue doctor. Esta es la manzana del palacio. No, por eso. Porque si no, o sea, era la segunda manzana después de la plaza. Perdónenme. Entramos, porque después van a ir a ver el mapita. ¿Saben dónde se ve cómo estaba el palacio? buenosaires.gov.ar, mapa. Entran en el mapa tiene en la parte de información mapas temáticos. Hay una vista aérea de 1940. Entren ahí en el mapa y ahí se ve el palacio como ocupaba toda esta manzana. Perdonen, estoy casi abochornado. Que queda de tierra. Cuando ustedes llegan a la vía del ferrocarril, Salvador María del Carril tiene todavía 25 metros de tierra. Es la única calle que no está pavimentada en toda Buenos Aires. En realidad es porque, digamos, ahí hay que encontrarle, seguramente le harán un túnel alguna vez, pero es una curiosidad. Y para allá
se convierte en pampa, en la pampa. Perdón, Salvador María del Carril, mis suegros vivían a media cuadra de ahí. Sí. Y decía que él vivió en los años 50. Sí, sí. Y que los vecinos habían plantado árboles y todo porque querían ese espacio como un lugar de un parque, pero es una así, calle. y quedó ahí, sí, correcto. Pero es que hay un problema sucesorio, entonces, y es una complicación y hay que demostrar que esto puede ser utilidad pública para expropiarlo. Por ejemplo, la confitería La Ideal tuvo durante muchísimo tiempo una traba porque uno de los herederos de los dueños originales, que tenía el 0,75 de la propiedad, se negaba a aprobar cualquier arreglo o gasto porque estaba enojado con los primos. Y aunque parezca mentira, lo que voy a decir, les pido que no se rían. Pero el derecho de propiedad en la Argentina es de los más rígidos del mundo. Yo sé que suena gracioso después del corralito y demás, pero digamos, ese tipo de cosas, la última expropiación de la Avenida de Mayo se pagó en 1941 por un tipo que se negó al precio, y arreglaron con los nietos del tipo. Se murió el tipo, se murió el hijo que lo heredaba, que para defender la honra de su padre, y los nietos dijeron, oh, hay tanto. Claro. Hubo un edificio que era emblemático, la esquina en diagonal atrás radio, San Martín y Corrientes, del lado de enfrente, que durante años tuvo un cartel que decía: se vende el 97,15% indiviso. Había un tipo que tenía el 2,85% que no vendía. Y el tema está en que lo compra un tipo que tiene el 97%. No, lo puede escriturar, pero si el tipo que tiene el 2,85 dice que no, porque es una sola. Si fueran partes, sí. Es como los consorcios que tienen en el reglamento de copropiedad, toda modificación al reglamento de copropiedad es por el 100% de los tipos. A ver, ¿alguien conoce algún consorcio en el que no haya alguien retomado? Bueno, yo les quiero dar las gracias, les pido disculpas por 3 cosas. La primera, les agradezco haber mantenido el ánimo después del episodio de Isabel, que no me ha llamado, con lo cual supongo pero que en el hospital siempre hay muchísima gente en la guardia. No, pero este es un hospital de muy baja intensidad, porque es difícil llegar a Devoto. La guardia siempre tiene pero, digamos, eso lo tantean y si la dejaron es porque por una cosa o por la otra. En segundo lugar, por el error de la manzana. No voy a dormir los 3 meses. Eso es imperdonable. 3 meses no voy a dormir y se acabó la cuestión. La página web es www.eduardolazari.com.ar. Ahí están las actividades hasta el fines de febrero. Desde el 1 de marzo la página va a estar nueva, con cada actividad con su fotografía, y van a estar 3 meses por adelantado. En marzo sale el programa que estamos filmando con Felipe Piña por Canal 7, jueves a las 11 de la noche, noticias de ayer. En marzo sale por Canal de la Ciudad Maravillas Porteñas, que es otro programa, y vamos a estar haciendo una serie de cosas. Mañana debuto en Radio Nacional, 2 de la tarde, no es un horario muy central, con un programa que se llama... Yo estoy en muchas radios. Todas las radios me disputan y yo soy querendón. A las 2 de la tarde el programa se llama Argentinos y son reportajes a argentinos que están haciendo el país desconocidos. Y vamos a ir provincia por provincia. Mañana con un mendocino, folclorista, que se dedicó a los viñedos. Tipo simpático. Después, bueno, Radio Nacional, ¿no? Así que después seguimos. Ahora me voy para las 2 por... La confitería ideal lograron... El molino. Y el molino, el molino están haciendo tareas estructurales.
porque los dueños no quieren vender y fracasaron las expropiaciones. ¿Y por qué están puestos los mandatos? Sí, yo Por eso están haciendo protección de la fachada, pero estructural, no es una restauración. La municipalidad nos hizo cargo de que No, es que los dueños no lo quieren vender, porque 2 veces en negociaciones con el Estado se les quisieron hacer los vivos y entonces bueno, chao, un gusto. Se les quisieron hacer los vivos y el tipo, don Eduardo Rocatagliata, dijo, esto no se vende más. Así que va a seguir con Y sí, además hay otro problema, ¿quién va a gastar dinero en semejante edificio cuando 3 veces por semana le cortan la calle? No se puede poner un hotel, no se puede poner una oficina, o sea... Ahora es un lugar con centro muy Claro. para que el gobierno El- haga o le cobre una multa. Si no, Bien. le cobre una multa. Bien. Mire, usted imagínese que el gobierno decide gastar 30 millones de pesos en poner oficinas del gobierno en el Molino. Claro. A ver, durante 40 años, la gente se quejaba del estado de la Recoleta. Hicieron nueva la vereda de la Recoleta. Manifestaciones de la gente diciendo cómo gastan plata. Bueno, la Argentina está bastante llena. Bueno, el drama de la Argentina es que somos... Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Mire, la próxima visita es el sábado que viene, y si yo le digo que no me acuerdo, usted que... Avenida Santa Fe. Callao y Santa Fe dice. Hacemos la Avenida Santa Fe en Callao y Santa Fe. Y después hay otras más. Pero hoy me olvidé de mirar la... No, pero si usted entra en la página, usted maneja la computadora, me llama a la oficina. Ah, pero no, Sí. 4382-9989 en horario de la mañana. Chao, gracias. papelito. Sí, eso es verdad.